Rodrigo Borgia nació el 1 de enero de 1431 en Játiva, España. Mejor conocido como Rodrigo Borgia en italiano, fue el principal beneficiado del nepotismo, apadrinado por su tío Alfonso de Borja, o mejor conocido como el Papa Calixto III. Encumbró a Rodrigo dentro y fuera de la curia romana, hasta el punto en el que alcanzó el cargo de cardenal diácono y vicecanciller de la Iglesia. Posteriormente estuvo al servicio de 4 papas más, y tras la muerte del Papa Inocencio VIII en 1492, aparentemente a fuerza de sobornos, fue elegido como el Papa número 214 de la Iglesia Católica, bajo el nombre de Alejandro VI. Gracias a su cargo papal, se involucró en incontables conspiraciones, entramados y alianzas políticas en pro de garantizar el poder a escala internacional. Aunque era la máxima autoridad de la Iglesia Católica, Alejandro VI no dejó de ser ambicioso cuando de dinero se trataba, además de ser un entusiasta empedernido en los placeres de la carne. Incluso se especula que hasta llegó a tener relaciones incestuosas con su hija Lucrecia. No existió represión sagrada ni opositores que le impidiesen disfrutar de su extravagante estilo de vida. Se creía muy santo, pero tuvo muchos hijos. Como consecuencia de la vida lujuriosa activa del sumo pontífice, tuvo numerosas amantes, entre las que destaca Giovanna dei Catanei, iniciando una duradera relación con el cardenal Rodrigo Borgia en 1470. Y su relevancia es tal que los frutos de este amorío serían los únicos legitimados por el Papa Alejandro, iniciando con el linaje de los famosos Borgia. Una vez convertido en papa, Rodrigo consiguió una nueva amante, con la que estuvo por mucho tiempo, Giulia Farnese. Fuera de este amorío, la cantidad de hijos engendrados por el papa varían según versiones. Algunos aseguran que fueron hasta 10 hijos, sin embargo, otras estimaciones aseguran que fueron 7. Lo cierto es que se desconoce el linaje de los hijos ilegítimos de Alejandro VI. Posiblemente compró su camino al papado. Luego de la muerte de Inocencio y la inminente elección del nuevo papa en 1492, Rodrigo compró votos, ofreciendo beneficios millonarios a todos aquellos que lo apoyaran. Entre ellos, destacó nada menos que su principal contendiente y aspirante al cargo, Ascanio Sforza, al cual le ofreció nada más y nada menos que 10.000 ducados de ingresos anuales si le permitía obtener el cargo. Lo cierto es que Sforza desempeñó importantes cargos como la vicecancillería, siendo este parte probable del trato pactado que llevó a Rodrigo Borgia al papado. Se le acusó de cometer incesto con su hija. El papa arregló un matrimonio entre su hija Lucrecia y Giovanni Sforza, miembro de la poderosa dinastía Sforza, en 1493. Pero 4 años después, Alejandro VI decidió declarar nulo el matrimonio de Lucrecia, argumentando que ella era todavía virgen, porque la unión carnal entre los 2 esposos no se había consumado, ya que Sforza era impotente. Sforza, herido en su amor propio, acusó entonces a Alejandro VI de mantener relaciones incestuosas con su hija, aunque no presentó oficialmente ninguna denuncia al respecto. Pero dio igual. La acusación corrió como la pólvora por todas las cortes europeas, y aunque la imputación de Giovanni Sforza buscaba más dañar al Papa que a Lucrecia, fue la reputación de ella la que más se resintió. ¿Pero había pruebas? En los documentos de la época no se ha encontrado ninguna referencia que pueda hacer pensar que efectivamente Lucrecia y su padre mantuvieron una relación incestuosa. En algunos legajos se habla de comportamiento público afectuoso, pero en referencia a toda la familia Borgia, lo que sin duda llamaba la atención porque ese tipo de efusiones no eran habituales en las familias poderosas de la época. No soportaba a los opositores. Existió un opositor radical que se atrevió a desafiar al Papa Alejandro. Se trataba del padre Girolamo Savonarola, un sacerdote dominico que criticó los excesos y la corrupción del papado. En 1497 organizó la famosa Hoguera de las Vanidades, donde se quemaron cartas, libros y juegos que él consideró pecaminosos.
Quizá fue esto lo que llevó al Papa a arrestarlo al año siguiente y encerrarlo en un calabozo de Florencia, siendo torturado y condenado a la horca por hereje, cismático y despreciador de la Santa Sede, junto a Fray Domenico Pescia. El verdugo se encargó de convertir la ejecución en todo un espectáculo, encendiendo fuego debajo de los hombres para que las llamas los alcanzaran antes de sus últimos suspiros. Después de que las llamas los consumieron por completo, los restos fueron arrojados al río Arno. Desde que era cardenal, disfrutaba de la intimidad grupal. En 1460, Rodrigo participó en una relación íntima grupal en Siena, tan explícita y depravada que el Papa Pío II le envió una misiva para expresar disconformidad con su comportamiento lascivo, cuestionando sus extrañas necesidades íntimas. Uno de los encuentros grupales más célebres es el famoso Banquete de las Castañas, realizado en la capital de Roma el 30 de octubre de 1501 en el Palacio Apostólico, en el que se incluyeron a 50 cortesanas, lo cual llevó al inevitable inicio de un desenfreno voluptuoso con premios otorgados a las mejores demostraciones de destreza carnal. Un venenoso final. El 6 de agosto de 1503, Alejandro VI y César Borgia celebraron un banquete en la residencia campestre del cardenal Adriano da Corneto, en compañía de otros comensales. Días después, todos cayeron terriblemente enfermos. César sobrevivió a la enfermedad. Sin embargo, el Papa no corrió con la misma fortuna. A raíz de lo ocurrido, iniciaron rumores en Roma de un posible envenenamiento. Probablemente alguien suministró el veneno a todos los presentes, incluyendo a César y el Papa. En la actualidad, esta es una de las teorías más populares propuestas por varios historiadores contemporáneos. Cuando se anunció la muerte de Alejandro VI, muchas personas se regocijaron ante el alivio de tal acontecimiento. Esto llevó a los encargados del cortejo fúnebre a temer dos posibles escenarios. Uno, que nadie asistiera al funeral, por lo que la corte papal ordenó la asistencia de los clérigos a cambio de no perder sus cargos. Y dos, que la furia colectiva y el odio hacia la dinastía Borgia provocara que la gente atentase contra el cuerpo sin vida si estos se acercaban demasiado. Por ende, instalaron una reja en la Catedral de San Pedro para que nadie pudiera tocarlo. Después de su último respiro, su cuerpo se descompuso vertiginosamente hasta dejarlo desagradable e irreconocible en solo cuestión de horas, precisamente al momento de su exhibición pública, lo que acrecentó los rumores de un posible envenenamiento. Lo cierto es que los síntomas de Alejandro previo a su muerte también se ajustan a los síntomas comunes de la malaria, enfermedad que se extendió en Roma causando estragos en la población. Irónicamente, las conspiraciones y entramados que encumbraron a la dinastía Borgia fueron las que los llevaron a la ruina. ¿El motivo? Eran dependientes al 100% de la permanencia del Papa en el cargo. Por ende, se esfumaron en segundos con su muerte. Fue el auténtico culto a la personalidad del que padecen todos los regímenes totalitarios. Por eso, mis queridos blabladores, la salvaje vida del Papa Alejandro VI o Rodrigo Borgia hoy se ha ganado un puesto en los increíbles archivos de Historia Bla Bla Bla.